Muy bien, pues les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias al libro de Levítico. Y pues si no tienen alguna llamada urgente, les voy a pedir que pongan sus celulares en modo de vibrador para podernos meter de lleno aquí al estudio. Bueno, pues vamos a seguir hoy con los capítulos que son hasta cierto punto todavía un poco técnicos en cuestión de información, pero que son muy importantes. Honestamente, a mí se me había hecho hace algunos años, y bueno, todavía, un poco complicado este libro. Entonces, bueno, vamos a continuar con el capítulo 7, retomando un poco del contexto de lo que vimos en el capítulo 6. El capítulo 6 ya termina lo que son la narrativa de las ofrendas que se llevaban, de los 5 tipos de ofrendas. Y en el capítulo 6 se da como, capítulo 6 y capítulo 7, se da como una especie de epílogo de las ofrendas. Y entonces nos va a explicar como que las características, las instrucciones que tenían que llevar los levitas sobre las ofrendas en particular. Entonces comentábamos el detalle la semana pasada, por ejemplo, de que cuando se llevaba una ofrenda por pecado o se llevaba una ofrenda por holocausto, se sacrificaba en el mismo lugar, se degollaba el animal en el mismo lugar, ¿se acuerdan? En el lado norte. Y decíamos cómo Dios cuida nuestra reputación. Entonces, por ejemplo, detalles así son los que son importantes conocer, y era importante que el Cohen, el sacerdote, supiera pues, para saber qué tipo de sacrificio iba a realizar. No era ni el que él quisiera, ni el que nada más la gente dijera, sino como Dios lo había marcado. Entonces, en el capítulo 7 nos va a hablar más instrucciones acerca ahora del sacrificio por la culpa. Dice ahí en el versículo 1, dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Entonces, hay 3 ofrendas voluntarias, ¿okay? El holocausto, la de los cereales y la ofrenda de paz. Y había 2 ofrendas que eran prácticamente obligatorias porque son de pecado. La ofrenda del pecado propiamente y la que se llama de culpa, que es esta, de la que va a describir. Y estas 2 particulares, estas 2 últimas, pues tenían un grado de santidad mayor. ¿Por qué? Pues porque involucraba no solo el derramamiento de sangre, sino la conciencia de aquel que llevaba el sacrificio. Entonces, las instrucciones, vamos a ver, son iguales de la ofrenda de la culpa que la del pecado. Dice, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. ¿En qué lugar? En el lado norte del altar. Rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ello ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces hemos hablado que los riñones y el hígado son como que los órganos representativos de ¿qué será? Pues de los enojones, del coraje, de lo que nos lleva luego justamente a pecar. O sea, por el hígado, ¿cuántas veces no hemos caído? ¿No? Porque estamos haciendo coraje y decimos cosas que no debíamos de decir, pensamos cosas que no deberíamos de pensar. Pues todo eso se quemaba, todo eso se quitaba, se quemaba y pues era una manera de representar, de significar que te estabas ya quemando esa parte que nos estorba justamente en nuestro crecimiento espiritual. Dice el verso 5, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Señor es expiación de culpa. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Entonces también los sacerdotes participaban, inclusive aunque fuera de culpa o de pecado, también ellos comían de esta ofrenda. También era parte de lo que Dios les había dado como provisión. Dice el verso 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será el del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces, cuando dice que tenían una misma ley, ¿por qué? ¿Por qué la culpa y el pecado tenían la misma ley? Porque, digámoslo así, te llevaban al mismo lugar. Ya sea que pecaras o ya sea que fueras culpable, pues finalmente estás transgrediendo, finalmente estabas mal delante de Dios, finalmente necesitabas una reconciliación. Por eso dice, es la misma ley.
te llevan al mismo lugar. Entonces, acuérdense esto, la ofrenda del pecado es la que tiene que ver por ignorancia, ¿se acuerdan? O sea, cuando alguno hiciere cosas que no se deben de hacer, ¿se acuerdan lo que les decía de mi hijo Benjamín? Que está haciendo las cosas malas. Entonces, aunque no sepas, es pecado. Y dice, te lleva al mismo lugar que la culpa. La culpa ya implica pecados que ya sabías, que ya estabas consciente. Y más adelante vamos a ver la diferencia, si no queda muy claro. Dice el verso 8, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Entonces se les quitaba la piel a los animales, y esas se quedaban los sacerdotes. ¿Y qué hacían con ella los sacerdotes? ¿Qué harían los sacerdotes con las pieles? Se considera, bueno, pues que era parte quizás de vestimentas que podían usarse, pero principalmente dice que se vendían y de ahí obtenían para otras cosas que ellos requerían. O sea, era parte de lo que Dios les había dado como manera de sostenerse. Tomaban la piel, la vendían y con eso se cubrían otras necesidades, ¿no? Y dice el verso 9, asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. ¿De qué ofrendas se está hablando aquí? ¿Quién se acuerda qué ofrendas se cocían en horno, en sartén, en cazuela? La de los cereales, ¿se acuerdan? Se preparaba de diferente manera, que era como de comida, dice en cazuela, en horno, en sartén, dice esa será del sacerdote que lo ofreciere también. Y el verso 11 ahora nos va a hablar acerca de las instrucciones del sacrificio de paz, o en hebreo se le llama shelamim, las ofrendas de paz. Ajá. Y estas ofrendas de paz ya habíamos visto que buscan una comunión, ¿no? Era cuando buscabas una reconciliación con Dios, pero también era cuando estabas agradecido con Dios porque te había dado paz. También estas ofrendas de shelamim, de paz, se daban cuando tú terminabas un periodo quizás difícil en tu vida. Por ejemplo, cuando regresabas de un viaje muy largo, se presentaba una ofrenda de paz. Cuando salías de una enfermedad muy complicada, se presentaba una ofrenda también, como agradecimiento también. Cuando quizás tenías un momento importante en tu vida, a lo mejor el nacimiento de un hijo, no sé, a lo mejor un nuevo negocio, trabajo, algo importante, una manera de agradecerle a Dios es que ibas y ofrecías una ofrenda de paz. Cuando se terminaba un voto que te habías consagrado a Dios, también se ofrecía una ofrenda de shelamim. Entonces es muy importante esta ofrenda porque es justamente lo que busca Dios entre todos nosotros. Lo que Dios busca entre todos los que estamos aquí sentados es que haya armonía, ¿no? Shalom, el concepto de shalom, como nos saludamos, Shabbat Shalom, es un estado de armonía y de comunión con Dios. Es un estado de armonía y de comunión con mi prójimo. Necesitamos esos dos, con mi Dios y con mi prójimo. Estas dos partes. Entonces, esta ofrenda, esta explicación es la que cierra todas las ofrendas y se deja al final precisamente por la importancia que tiene. Y vamos a ver que también se dan más detalles de ella. Aunque ya lo estudiamos en el capítulo 3, aquí se dan otros detalles acerca de esta ofrenda. Dice así, en el verso 11, esta es la ley del sacrificio de shelamim que se ofrecerá de eterno. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harina fritas en tortas amasadas con aceite, tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias. Entonces, eran 4 clases de panes las que se podían llevar. Tortas, y que bueno, no eran así como las tortas que nos imaginamos ahí de las de la torta ahí de los puestos. Básicamente se le llama torta al pan, o sea, era la manera de expresar el pan. Entonces, bueno, era un pan, ¿no? Dice pan sin levadura amasada con aceite. Hojaldre sin levadura untada con aceite. Ese era el segundo, ¿no?
tortas o panes de flor de harina amasadas con aceite, y la última era tortas con levadura o pan con levadura, que algunos dicen que era lo que hoy se conoce como el jalá, era una especie como de jalot, era también una manera de ofrecer. Y yo creo en cierta manera que sí, por lo menos en el sentido de lo que representa, porque ya habíamos dicho que el Shabbat, si lo podemos encontrar en alguna de estas 5 ofrendas, es justamente en esta, en la ofrenda de paz, en la ofrenda de reconciliación, en la ofrenda de armonía, por todos los elementos que conlleva. Y justamente pues es el pan el que nos hace agradecerle a Dios, el que nos hace bendecir a Dios, y por el cual también Dios nos hace recordar que Él es el que nos sustenta. Entonces, se llevaba justamente esta ofrenda, se llevaba una ofrenda de pan. Ajá. Y dice aquí el verso 14, de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios del Eterno. Entonces, en caso de que fuesen también animales, como dice el verso 15, la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Entonces, una parte de lo que se llevaba en cuestión de animales se quemaba en el altar. Ajá. El pecho y me parece que es el muslo, ahorita vamos a ver, le daban al Cohen, se le dejaban al sacerdote, y el resto era al que lo llevaba. Entonces, como que se dividía en partes. Una parte se quemaba, una parte se la quedaba el sacerdote, y otra parte le pertenecía a aquel que la llevaba, y se hacía una comida ahí. Entonces, bueno, no, como que se me hace raro, o no sé, no me imagino muy bien. Ahí en el atrio del templo iban y yo creo que ponían mesas o algo, y todos compartían ahí los alimentos. Entonces era un momento muy hermoso de estar comiendo, de estar agradeciendo a Dios, de estar bendiciendo a Dios, ahí mismo en el altar, ahí, o alrededor de lo que es el atrio, pues, o el tabernáculo. Y se considera entonces que una parte también de los panes, así como de la carne, se quedaba el sacerdote. Se dice que la 10ª parte, el 10º de los panes, se los quedaba el Kohanim, y las familias también se les daba parte de ese pan. Y me llama la atención porque dice que en el caso de la carne, dice aquí, no dejarán de ella nada para otro día. O sea que ahí sí no había de me llevo para mañana, no había recalentado. Ahí sí se lo tenían que comer en ese momento. Dice aquí todavía, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Entonces te lo tenías que comer o ese día o al día siguiente, pero ya el tercero ya no. Dices, ya sabes que ya para el tercero ya se quemaba. Evidentemente esto nos recuerda al Mesías. Él no permaneció más de esos 3 días en el sepulcro. Él es ese sacrificio, esa ofrenda que se presenta por nosotros para poder tener paz con Dios, para podernos reconciliar con Dios, para poder tener shalom. Por eso yo considero es muy importante recordar y exaltar en el Shabbat al Mesías, porque Él es el que nos otorga la paz. Y dice que no se podía dejar, dejar después de esos 3 días. Y yo creo que es importante esto también, en el sentido práctico, porque Dios no quiere que se perdiera esa comunión. O sea, el sentido de llevar esa ofrenda, evidentemente cuando es un animal muy grande, no se lo iba a comer una persona. Entonces, no sé, que el sacerdote y todos iban así a comer. Imagínense, pues un carnero, un becerro, estos animales sí son bastante grandes ya cuando tienen cierta edad, y es mucha carne. Entonces, ¿qué es lo que quedaba de hacer? Tenías que compartirla, tenías que invitar a gente a casa, o en ese momento ahí, y compartirla. Y Dios dice que si quedaba, después de los 3 días ya no se podía consumir, o sea, ya no lo iban a hacer. No tanto por una cuestión de salud, sino porque yo creo que Dios no quiere una comunión rancia, en otras palabras. Dios no quiere un compañerismo que se pospone, que lo dejas para otro día, que dices, ay, ¿sabes qué? No puedo, ¿no? Y lo empiezas a posponer. Entonces, no podía el que daba la ofrenda decir, ¿sabes qué? Pues hoy no tengo tiempo, no me puedo quedar a comer, ahí nos vemos y yo regreso, y ahí no. Tienes que hacerlo de esa manera, tienes que hacerlo de inmediato. En cuanto tú comías,
en cuanto tú sacrificabas, en cuanto tú presentabas la ofrenda, tenías que comer en ese momento. Y yo creo que así pasa con las relaciones, ¿no? Esta ofrenda tiene que ver justo con eso, con nuestra relación con el prójimo, con nuestra relación con Dios. Y si dejas pasar días, ahora sí que se va a amargar, se va a ranciar eso, ya no vas a ver igual. ¿Cuántas veces por dejar el tiempo pasar y no tener paz con esa persona, pues ya cuando le vas y le pides perdón en Yom Kippur, pues ya ni se acuerda, dice, pues ya te perdoné desde hace como 8 meses, o sea, ya qué caso tiene, digo, no es que no tenga caso, porque sí es importante, pero fíjate las maneras que hace Dios, para que no tengamos que esperar hasta Yom Kippur. Dice, ¿sabes qué? ¿Traes una ofrenda de paz? ¿Quieres tener paz conmigo? Primero ponte en paz con tu hermano. O sea, ponte a cuentas con tu hermano. Comparte con tu hermano. Y entonces ahora sí puedes decir que puedes tener paz con Dios. Porque es difícil comer con alguien si no estás bien con él. Si no estás, tu corazón no está bien con esa persona. ¿O no? Es más, puede ser incómodo, ¿no? O sea, como que estás ahí compartiendo en la mesa y todo, y así como que no te sabe la comida igual. Y Dios dice, ¿sabes qué? No te puedes esperar ni 3 días. Fíjate, ni 3 días te puedes esperar. A veces hay matrimonios que llevan años, ¿no? Así peleados. Casi como las películas, no sé, ¿no? Le dicen al otro, dile que me pase la sal, ¿no? Dile que digo yo que no hay. Dile que digo yo, digo, ya. O sea, ¿cómo puedes comer así? ¿Cómo puedes vivir así? Y a veces así estamos como hermanos en la fe. Y Dios dice, ¿sabes qué? No. ¿Traes una ofrenda de gratitud? Realmente demuéstralo. Ponte a cuentas con quien te tengas que poner a cuentas. Con tu hermano en la fe o con tu hermano en la carne. Porque también puede ser, ¿no? A veces, sí, mucho beso y abrazo con los hermanos en la fe. Somos familia, ¿no? Pero con los que sí son hermanos, como que con esos, a veces nos puede costar más trabajo. Y Dios no quiere esas ofrendas. Dios no va a aceptar esa ofrenda. Dice, fíjense lo que dice aquí, en el verso 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de Shalom al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. O sea, aunque lo hayas ofrecido ese día y después te fuiste y pasaron los días, dice, ¿sabes qué? Dice Dios, me retracto, por decir así. Ya no te acepto esa ofrenda, porque ya pasó el tiempo. Dice, ni le será contado. O sea, ni pienses que te puse palomita. Aunque es voluntario, no te lo voy a contar. No sirve tu ofrenda. Abominación será. O sea, peor todavía. Dice, y la persona que de él comiere llevará su pecado. O sea, que en lugar de que se te convierta en bendición, en lugar de que diga, oye, qué agradable, qué bueno que traes ofrenda, dice, pues ahora se te cuenta como pecado. Por no tener paz, por no buscar la armonía. Porque si algo quiere Dios entre nosotros, es ese amor, es esa paz entre todos. Dice, la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada, toda persona limpia podrá comer la carne. Entonces, ¿qué implica toda persona limpia? Se bañó, ¿no? Se baña. No es, evidentemente en la parte ceremonial era importante esto, ¿no? En la parte limpia. Pero, por supuesto que está hablando de una limpieza interior, de una limpieza de corazón, de una limpieza de conciencia, de una limpieza delante de Dios, simplemente de querer estar bien con tu hermano. Pues dice, toda persona limpia podrá comer de ella. Dice, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, hace mucho énfasis en esto, en que no tomemos en poco esta parte y en que no tomemos o menospreciemos lo que es santo cuando estamos inmundos. Porque las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios, si no las tomamos con la seriedad que Él mismo dice va a ser contraproducente, te va a ser peor. Dice el verso 21, además la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comer la carne del sacrificio de paz, la cual es del Señor, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Le habló más a Moshe diciendo, de los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabras comeréis. Ya habíamos hablado de esto. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por las fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis.
Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Entonces Dios ya había dicho que tanto la sangre como esa grasa iba a ser de él. Eran cosas que le pertenecían. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiera alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, la sangre es, dice también aquí, lo vamos a leer después, que la vida del hombre en la sangre está, ¿no? Y que la sangre debía de ser derramada, que debía caer al suelo, a la tierra. Y es una manera de darle respeto a la vida, ¿no? Más que nada lo que busca Dios, con el sacrificio de animales, también tener un respeto por la vida misma y que el ser humano que llevaba, la persona que llevaba el sacrificio, también tuviera eso en cuenta, ¿no? Dice el verso 28. Habló más el Eterno a Moshe diciendo, ¿no? Y ahorita va a hablar más detalles de esta misma sacrificios de paz. Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz al Eterno, traerá su ofrenda del sacrificio de paz a Dios. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Señor. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante del Señor. Ajá. Entonces, en el hebreo, aquí el verso 30 dice, sus mismas manos traerán las ofrendas. Sus mismas manos, hace como el énfasis, pues sí, mis mismas manos. Es decir, no podías usar un tercero para presentar una ofrenda así. Bueno, ninguna, ¿no? Pero esta mucho menos. O sea, en otras palabras, cuando dice sus mismas manos traerán la ofrenda que se ha de quemar, es nadie puede hacer lo que te corresponde hacer por ti en la reconciliación. Nadie puede hacer por ti las paces con otra persona. A veces queremos mandar a alguien a que negocie, ¿no? Como que, oye, dile que ya, que no se enoje. O ya dile que me perdone. O dile que ya no lo tome tan en serio. Pero no dice esto la Escritura. La Biblia dice, ve tú hazlo. Tus propias manos tienen que llevarlo. No puedes llamar a alguien a que haga eso por ti. Es una responsabilidad personal. Entonces yo a veces me gustaría a veces hacer eso por otros. A veces me gustaría decirle a las personas, ya no se enojen, o ya no se peleen, o ya no esto, ya, mire, ya aliviénense, ¿no? Pero pues he estado pensando justo en eso, ¿no? Que a veces no puedes hacerlo. Y esto es incómodo, en nuestra carne es incómodo hacerlo, es difícil, es complicado, nos duele, nos cuesta trabajo. Esa es la parte que es difícil vivir de la Torah, ¿no? Hacer la cena de Shabbat, pues eso está padre. Eso, ¿quién no quiere comer? ¿Quién no quiere beber? ¿Quién no quiere cantar? O sea, eso es increíble. Pero si no hacemos esto, precisamente en los días de Shabbat, no estamos guardando el Shabbat. No estamos guardando la esencia del Shabbat. No estamos haciendo lo que deberíamos de hacer en Shabbat. Mejor deja el vino, deja el pan, deja la carne, deja la comida, deja todo y reconcíliate con tu hermano. Y luego ya vas y guardas Shabbat, increíble. Pero si no hacemos eso, estamos mal. Estamos mal. Y es hermoso justo el momento que podemos también bendecirnos en Shabbat. No perdamos esa oportunidad de pedirnos perdón, de buscar paz, de agradecer a Dios, de agradecernos unos a otros, ¿no? A veces no le agradecemos a nuestra esposa lo que hace, ¿no? El esfuerzo que hace con los hijos, con la casa, con la comida, con la ropa, con etcétera, con etcétera, con etcétera. Por lo menos, si el Shabbat está relacionado con nuestra ofrenda, pues tomar ese momento para darle las gracias. Dice aquí mismo, que esto se mecía, ¿no? Era una ofrenda mecida. Dice, la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Y que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, y el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón y el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo de Israel. Entonces Dios dice, ese derecho
es lo que les corresponde al Cohen, a los levitas. Entonces, la idea era hacer una relación recíproca, en el que los Kohanim sostendrían espiritualmente a la nación, cargarían, vamos a decirlo de alguna manera, con la responsabilidad de dar la cara delante de Dios ante lo que hiciera Israel, de sostener al pueblo a través de oraciones, a través de plegarias, a través de la Torah, a través de la enseñanza, de instruir al pueblo, de aconsejar, de bendecir, de sostener espiritualmente a la nación. Y la nación proveería el sustento de los levitas para que no se enfocaran en otra cosa, para que no se preocuparan, sino de precisamente cumplir el llamado que Dios les había hecho. Entonces, los levitas representan el diezmo de Israel. Ellos son el diezmo de toda la nación de Israel. ¿E Israel qué representará? ¿El diezmo de qué? De las naciones. Israel es el diezmo de las naciones. Así como los levitas son el diezmo de Israel, Israel es el diezmo de las naciones. Y por eso creo que las cartas de Pedro son importantes, porque hacen un llamado justamente a recordar nuestra vocación cuando dice: ustedes son un reino de reyes, de sacerdotes, gente santa. Tú tienes que ser el diezmo de la tierra. Tú tienes que ser la diferencia entre la tierra, y la labor del sacerdote era ofrecer estos sacrificios de paz, buscar la reconciliación sobre todas las cosas entre Dios e Israel, dar la cara por ellos. Y es lo que tendríamos que nosotros hacer: ser instrumentos de paz en el mundo, no instrumentos de, pues más bien de iniquidad o de aquellos que levantan contiendas. Deberíamos de ser gente que apacigüe justamente los momentos a veces de ira que hay, y ser gente que presente paz en el mundo. Dice el verso 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas al Eterno, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes a Dios, la cual mandó el Eterno que les diesen, desde el día que Él los ungió entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Entonces, fíjate, este versículo, el versículo 37, aquí vienen las 5 tipos de ofrendas más una adicional. Así que subraya ahí cuáles son. Fíjate, dice, esta es la ley del holocausto. Esa es la primera. La de la ofrenda, aquí le ponen de la ofrenda. ¿La ofrenda cuál es? La de la comida, la de los cereales, la de flor de harina. La tercera, sacrificio por el pecado. La cuarta, sacrificio por la culpa. ¿Okay? Y la quinta, dice de las consagraciones. Esto es, digamos, que el adicional. De las consagraciones se refiere a la ofrenda especial que iba a presentar Aarón y sus hijos. Esa ofrenda de las consagraciones solo se presentó una vez. Bueno, solo se presentó cada que iba a haber un nuevo sumo sacerdote. Entonces no forma parte de las 5 que llevaba el pueblo. Por aquí la pone. Y la última, del sacrificio de paz. Dice, la cual mandó el Eterno a Moshe en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas al Eterno en el desierto de Sinaí. Entonces ya habíamos comentado que estas instrucciones Dios ya se las había dado desde Sinaí. Todavía ni hacían el tabernáculo y ya Moisés ya sabía cómo iban a llevar a cabo las cosas. Y pues esta es la ofrenda, esta es la ley de la ofrenda de paz, que les digo que es muy importante por lo que representa. Y también se presentaba cuando se hacía algún voto o algo voluntario delante de Dios. Y hay un testimonio en el Brit Hadashah de alguien que presentó esta ofrenda. ¿Se acuerdan quién fue? El apóstol Pablo. Él presentó una ofrenda de Shelamim. Y esto es interesante notar porque a veces parece complicado decir, bueno, ¿y cómo vamos a cuadrar las cosas de todos estos sacrificios con el Mesías y luego con el templo? ¿No? Hoy como que la fórmula se hace más simple porque es, bueno, como no hay templo, pues no hay sacrificios, ya, tan no hay problema. Pero en el tiempo de Pablo,
estaba el Mesías, evidentemente la revelación de Yeshua como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el holocausto de Dios. Y también había templo. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Dejaron de ir al templo? ¿Dejaron de presentar sacrificios? No dejaron de presentar sacrificios. Fíjate, no dejaron de presentar sacrificios. Vamos a un testimonio. Esto está en Hechos, capítulo 21. Y les voy a hacer un comentario que me llama mucho la atención, que dice el Talmud, y que eso tiene muchísimos años escrito. Y dicen los rabinos que antes de que se manifestara Yeshua como el Mesías, eso ya estaba escrito, ellos decían que cuando se manifestara el Mesías, que cuando se manifieste el Mesías y haya un templo, dice que los sacrificios que se van a seguir presentando, los que no se van a cancelar, van a ser las ofrendas, los sacrificios de paz. Esos no se van a anular jamás, porque son ofrendas voluntarias que le presentamos delante de Dios y van a ser memoriales, van a ser recordatorios, van a ser una manera de expresarle nuestra gratitud a Dios. Y es exactamente igual, lo que hoy alguien llega y dice, ¿sabes qué? Aquí está unas despensas, ¿no? Y es una manera de yo decirle a Dios gracias, ¿no? Cuando venimos temprano y servimos, es una manera de presentar una ofrenda de paz, de agradecimiento, de voto. Dice en Hechos 21, verso 20. Y bueno, el contexto un poco de esto, el contexto es Pablo regresa a Jerusalén después de alguno de estos viajes y él empieza a hablar a los hermanos acerca de todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, ¿no? Entre los goyim. Y todos están sorprendidos y empiezan a agradecer justamente a Dios, empiezan a bendecir a Dios. Dice el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Todos siguen guardando Torah. No había ningún conflicto entre ser judío y creer en Yeshua y guardar Torah. No había ningún conflicto de este tipo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, ¿no? Aquí viene la shonara, el chisme, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe. Es decir, ya no crean en la ley de Moisés. Dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué pues hay? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, ¿no? Más adelante vamos a ver que se refiere al voto nazáreo y que cuando se terminaba un voto nazáreo de este tipo, también se hacía justo esto, ¿no? Se rapaban la cabeza, se presentaba como una ofrenda, como que terminé mi consagración, y cuando dice paga sus gastos, dice, ¿sabes qué? Cubre los gastos de llevar el animal, o sea, ve a donde vendían los animales en el templo y pues compra el animal de la ofrenda. Entonces eso es lo que implica, cubre sus gastos. Dice ahí mismo en el 24, todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esta es una evidencia muy clara acerca de estos sacrificios. Y Pablo presentó esta ofrenda. Pablo presentó este sacrificio. Ajá. Y esto nos damos cuenta de la vigencia que tiene la Torah y que no hay ningún conflicto entre creer en Yeshua y los sacrificios que se llevaban en el templo. Ajá. Y pues finalmente es lo que dice aquí en el verso 38, la cual mandó el Señor a Moshe en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Ajá. Bueno, aquí termina la porción correspondiente de las instrucciones sobre las ofrendas. Y a manera de conclusión me gustaría recordar que los korbanot son los sacrificios, corresponden a los mandamientos de tipo Jukim, de mandamientos ilógicos, no racionales. Por eso hay muchos detalles que no entendemos, ¿no? ¿Por qué la espaldilla derecha? ¿Y por qué le abrían el vientre y le sacaban los hígados? ¿Y por qué esto? O sea,
muchos preceptos que forman parte de estas leyes no son racionales, no son entendibles, no son lógicas. Simplemente Dios las dio y dijo que fueran así. Ajá. Y entendamos también que todo este tipo, especialmente estos mandamientos que no son racionales, no son para beneficiar a Dios. Es decir, a Dios no lo hacen más santo por el hecho de que cuando hubiese templo o tabernáculo se le presentaran ofrendas. A Dios no le afecta en nada, Dios no se beneficia de nada. El que alguien llevara un sacrificio no le beneficiaba a Dios de nada. El que se beneficiábamos somos nosotros, era el que lo llevaba a cabo. Hoy en día es exactamente igual. Ajá. ¿Y por qué este proceso? ¿Por qué esta manera, ¿no? de hacer esto? ¿Por qué no hacer una confesión y ya? ¿Cómo sería hoy? Y me gustaría que hiciéramos una actividad de imaginación. Y pensemos, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy tu vida y mi vida si hoy hubiera un templo? O es más, que este fuera el templo. Que este fuera el templo, aquí, y es Shabbat, y llegamos y traemos los animales, traemos ahí nuestros becerros y vacas y lo que vayamos a presentar. Les decía, ¿cómo nos presentaríamos delante de Dios? O sea, todo el proceso que tendría que darse. Es más, se los voy a describir aquí, no es porque lo traigo aquí en la presentación. Aquí está, este es el proceso general, así a grandes rasgos, de cómo se hacían los sacrificios. Dice, lo primero que se hacía se le llama semijá, tengo ahí los términos hebreos, que era apoyar las manos, ¿se acuerdan? Eso se apoyaban las manos sobre el animal. ¿Y qué llevaba esto? La confesión, ¿no? Bueno, la expiación, era parte de la expiación. Después se le llama el vidui, era la confesión verbal. El declarar audiblemente lo que se decía, lo que se había hecho mal, lo que se había pecado, en lo que se había fallado. Después de eso, se le llama el hakarabat aemurim, que es quemar las entrañas del animal, ¿no? Ya la quema del animal. Y finalmente el sericá, que era ya el esparcimiento de la sangre. Había algunos particulares, como el del ave, que le sacaban ahí la cabeza y luego le embarraban así como que la carne, la sangre ahí en las paredes del altar, y era impresionante. Entonces, ¿cómo sería hoy un lugar así? O sea, imagínate qué fuerte es. Qué fuerte sería. No sé, algunos nos han acompañado cuando hemos hecho la selección del Cordero de Pesaj, y ya nada más de verlos, muchos dicen, no, yo ya no voy a comer. No, yo ya no quiero. No, ya nada más lo sienten así tiernito y ya no puedes. Entonces, cuando ya lo ves cómo lo están matando y ves cómo se va muriendo así, ay, es súper fuerte. O sea, realmente es fuerte. No sé, la escena, imagínate ese momento, ¿no? El sonido, el olor, ¿no? El olor del animal, ¿no? Pones la mano al animal y yo creo que ya sientes cómo está temblando el animal, de que ya parece que ya se les está oliendo, ¿no? Yo creo que ya, como que ya sentían algo. Lo ponen ahí en el altar y decían, ay, nanita, creo que no me trajeron de paseo. O sea, yo creo que esto ya, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, ¿has puesto la mano hacia un animal que vaya a ser sacrificado? A mí me tocó un día, les comentaba, ¿no? Con un tío que me decía, no, pues, llévate ese guajolote que le llevaron, le agarras el cuello y nada más sientes cómo va pasando la sangre caliente. Dice, mátalo. Le digo, no, yo no lo mato. Entonces, ya imagínate verlo, pero en un animal enorme. Dicen que las ovejas lloran. Dicen que las ovejas lloran. Lloran. Imagínate ver eso. El animal que pues, a lo mejor criaste, estuvo meses o años contigo, y tú mismo llevarlo por tu propia mano, y no hay de que, ay, es que yo siento feo, ¿no? A mí no me gusta ver la sangre. O sea, a lo mejor a nadie le gusta ver la sangre. Pero tenías que hacerlo, no te podías desmayar ahí. O sea, tenías que presentarte ahí delante de Dios y poner tus manos y ver cómo lo mataban. Verlo morir por ti. Y hay un comentario muy interesante que me gustaría leerles, que hace Maimónides, justamente, un rabino llamado Rambam, y quiero leerlos. Dice, el pecador era humillado al ser testigo de cómo se sacrificaba, se mataba de forma sangrienta y se quemaba el animal. Se concientizaba del hecho de que todos los actos realizados durante el sacrificio debían
haber sido realizado sobre él, y que la justicia máxima exige la muerte por cualquier violación de los mitzvot del Todopoderoso. Además, al observar el destino del animal, estimula al hombre a preguntarse qué es lo que en realidad lo distingue de este. O sea, crear una conciencia cuando estás llevando al animal y decir, bueno, ¿qué me hace diferente de él? ¿Por qué no me muero yo y si no tengo que matar a él? ¿Y qué culpa tiene él? ¿Por qué no nada más verbal y ya? ¿Por qué tendría que ser de esa manera? Dice aquí, ambos son parecidos, o sea, el hombre y el animal, el pecador y el animal, en lo que respecta a sus funciones físicas. Así como el animal encuentra su fin en la muerte, también el hombre y sus cuerpos perecen de la misma manera. ¿Qué es lo que eleva al ser humano por encima del mundo animal? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Dicen el cerebro. El animal también tiene cerebro. Y hay unos que están bien desarrollados, ¿no? Dice Maimónides, esto no lo digo yo, dice Maimónides, dice, solo el alma divina introducida en el hombre por el Todopoderoso. Solo el alma que Dios sopló en Adán. Esa fue la diferencia con todos los animales que él creó, porque los creó el mismo día. Pero sobre Adán sopló y eso cobró vida. Y esa es una de las diferencias. Dice, al observar la ofrenda del animal, un judío tendría que preguntarse a sí mismo, ¿cómo es que pudo haber sido tan tonto para transgredir la voluntad del Todopoderoso, permitiendo que su naturaleza animal obtuviera ventaja? Dice, a menos que haga teshuvá, arrepentimiento, su destino será el mismo que el del animal. Si no me arrepiento, dice, voy a caer igual. Dice, entonces, el efecto que se persigue en el corbán, en el sacrificio, es despertar en el pecador un sentimiento que lo lleve a una teshuvá sincera. Es una manera didáctica, es una manera fuerte, muy fuerte, de concientizarnos de lo difícil que es el pecado. Yo creo que por eso hay tanto pecado hoy. Yo creo que por eso nos cuesta trabajo arrepentirnos, porque no lo vivimos, no vivimos las consecuencias a veces, no vemos las consecuencias del pecado. Si tú pecabas y llevabas el animal y lo veías, algo tenía que pasar en tu conciencia al ver derramarse la sangre ahí. Fíjate las manos del sacerdote llenas de sangre todas. Sí. Entonces dice, lo que persigue todo esto, un arrepentimiento sincero. Dice, cada parte del procedimiento de traer un sacrificio fue planeado por el Todopoderoso para expiar algún aspecto del pecado. O sea, todo este proceso, dice, es con el fin de expiar un aspecto de lo que pecamos. Dice, como un pecado generalmente comprende pensamiento, palabra, acción, cada uno de estos tres aspectos del pecado debe ser expiado. Y esto se logra a través de un sacrificio. Entonces, generalmente pecamos de palabra, de pensamiento y de acción. Y es justamente lo que cubre este proceso. El hecho de poner las manos expiaba los actos, lo que hacemos. Las manos representan nuestras acciones, nuestras actividades. La confesión verbal, los pecados que salen de nuestra boca, las palabras pecaminosas. Y el quemar las entrañas, el quemar esto era la manera de quemar los pensamientos pecaminosos. Y finalmente la sangre era entender la expiación de toda la vida, de tu vida misma. Y por eso es tan importante el sacrificio del Mesías, y por eso es tan importante no poderlo dejar, no olvidarlo. Porque en quién podemos ver muchísimo más claro reflejado lo que es una ofrenda, un sacrificio por el pecado, si no es en él. Si en un animal le iba a ser difícil, imagínate el ver al Mesías ahí morir, sabiendo que él es totalmente justo, perfecto, inocente, y que aún así dio su vida por ti y por mí. Y que así como el altar quedaba embarrado de sangre, así quedó el altar donde él murió, que fue la cruz. La gente que vio, que vimos, ¿no? La película de la Pasión de Cristo, pues salía así como que impactada, ¿no? Porque es un shock para muchos, no sé, o sea, es como que un shock, o sea, de repente es ver un poco de la realidad y decir, caray, esto estuvo durísimo. Pero no es que eso fuera nuevo, es que siempre fue así. Solo que ahora no era un animal, ahora era un ser humano.
estaba muriendo por ti, por mí. Y a veces eso es bueno recordarlo cuando nos empezamos a ser insensibles hacia el pecado. Porque no podemos ir a matar animales, ¿no? Eso no serviría de nada, tampoco en sentido legal, espiritual. Eso no va a expiar a un pecado. Pero sí recordar lo que hizo el Mesías, tomar en cuenta todos los días, es la manera de mantener nuestra conciencia sensible. Entonces, pues pudo quedar en una confesión verbal, ¿no? El que diga, ¿sabes qué? Pues sí, me pequé, fallé y ya quedó. Pero Dios sabe que mientras más sentidos involucremos, mejor aprendemos. Y finalmente, a manera también de conclusión acerca de todos estos sacrificios, yo creo que demuestran que lejos de rebajar a Israel como una cultura primitiva, porque generalmente los sacrificios ya se ve justamente es como que el concepto de algo que ya es muy arcaico, como que de una fe antigua, como que es justamente la manera de pensar de hoy, de mucha gente, que le hablas de la Torah y que dicen, no, ya los sacrificios ya, eso están inventos, o sea, eso ya es viejísimo. Pero no es el hecho del sacrificio, de hacer el sacrificio, es lo contrario. O sea, los sacrificios que se presentaban era una muestra de que la conciencia se estaba elevando a un nivel sumamente alto. Por eso la gente tenía, yo creo que mayor sensibilidad antes. O sea, en esos pueblitos o en esas ciudades hace muchos años, pues moría alguien y era algo así impresionante, ¿no? O sea, era algo como que era la noticia que todo el mundo sabía y que se recordaba por años. O sea, era algo así que marcaba la vida de la gente que estaba ahí cerca. Pero cuando esto se da y se da y se da, sin un ejercicio de conciencia, nos hacemos insensibles. Nos hacemos insensibles. ¿Y saben qué es lo increíble? Que eso pasó en Israel. Eso le pasó al pueblo de Israel. A pesar de tener el templo y de llevar a cabo los sacrificios de animales, se hicieron insensibles a eso. O sea, para cualquiera de nosotros, a lo mejor hoy matar un buey, un toro, sería traumático quizás. Pero Israel llegó a caer en eso, para que no nos confiemos, para que no pensemos que por el hecho de hacerlo, dijo, ya sabes que yo ya voy a estar siempre cerca de Dios. No es cierto. ¿Cómo era a veces nuestra devoción por Dios cuando empezaste a conocer de Yeshua? ¿No? ¿Qué amor tenías por Él? ¿Cómo así? Yo recuerdo que veías ciertas cosas y te daban ganas de llorar. Tenías una sensibilidad así en tu corazón, te dolía cuando fallabas porque sabías que le estabas fallando a Él, porque sabías pues que tú habías sido causante de su muerte. El animal no podía decirle al pecador, oye, estoy muriendo por tu culpa. Yeshua tampoco hizo eso. Y es muy conocido el pasaje que le dice Samuel ¿se acuerdan? A Shaul Hamelech, al rey Saúl, cuando dice que Dios se complace, ¿no? Dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Eterno. De ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y a veces se usa precisamente esa frase para decir, bueno, pero es que Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia, vamos a meternos a la Torah y ahí lo voy a obedecer. Yo he escuchado eso y yo mismo a veces como que puedes caer en decir, no, lo que quiere Dios es que lo obedezca y no sacrificios. Pero precisamente es justamente lo que le dice Samuel al rey Saúl, lo que confirma que los sacrificios son un medio para alcanzar un fin. Y eso no ha cambiado. Los sacrificios siguen tan vigentes que somos salvos por un sacrificio. Entonces cuando alguien pregunta, ¿qué onda con los sacrificios? Pues no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Lo que Dios busca es solamente llegar a un fin que es crear una conciencia en nuestro corazón de lo que es el pecado, de lo que cuesta, de lo que implica, de las consecuencias, de la injusticia que hay cuando tiene que morir un animal, que ahí sí podríamos decir que es inocente, por nosotros.
Entonces cuando Samuel le dice a Saúl, oye, ¿sabes qué? Dios prefiere que nos acerquemos a Él por agradecimiento, por devoción, con un corazón contrito y humillado. ¿Quién sí lo entendió? Justamente David. Justamente David. Él entendió que no es que Dios no aceptara los sacrificios, sino que no iba a aceptar un sacrificio que no viniera de un corazón arrepentido. Entonces, por más que nos metamos a los libros y estudiar Torah y al hebreo y a lo que queramos, si nuestro corazón no está contrito y humillado delante de Dios, no vale nada. Hoy, ¿qué dicen los rabinos? Hoy no hay sacrificios, ¿no? Y dicen que sobre 3 pilares se sostiene, ¿no?, la comunidad, que eran las ofrendas, los sacrificios, el estudio de la Torah y las buenas obras, ¿no? La caridad, la sedaká, el amor, o sea, todo este tipo de cosas. Dice, como hoy no hay sacrificios, pues ¿por qué los sustituimos? Dice, bueno, por el estudio de las leyes de esto. Y en parte hay mucha sabiduría, porque al estudiar justamente como lo hemos hecho nosotros, es buscar esa parte de la conciencia, buscar esa parte de escarbar el interior y darnos cuenta que si hay un sacrificio que cubre todos estos, es el sacrificio del Mesías. Así que yo espero que Dios nos dé esa sensibilidad, que en esta comunidad no perdamos esa sensibilidad por lo que hizo Yeshua por nosotros. Porque el día que lo perdamos, ese día se va a poner las cosas muy frías. Ese día vamos a perder la esencia. Ese día yo creo que el espíritu se va a apagar aquí. Así que hay 2 pilares en esta comunidad. Uno de ellos es la Torah y otro es Yeshua. Y ambos se complementan. Ambos es parte del mismo. Ajá. Entonces, antes de hacer algo para Dios, antes de presentar una ofrenda a Dios, pensemos que eso es un medio para alcanzar un fin. Entonces, todos estos sacrificios es el medio para buscar la conciencia. Y haciendo un recuento de los tipos de ofrendas, a ver si alcanzan a ver algunos. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Bueno, la sacrificio o ofrenda de Olá. Ajá. ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué era Olá? Un holocausto, pero ¿era qué? ¿Se acuerdan? Era ascensión. Se le llama ofrenda de ascensión porque lo que hacía esta ofrenda era como que el reflejo de la persona que llevaba esa ofrenda, que quería ¿qué? Ascender, quería subir, quería llegar a un nivel espiritual alto. Ajá. Entonces decía, la característica era que se quemaba todo, ¿se acuerdan? Todo el animal se quemaba, totalmente, no había nada, todo era para Dios. Después viene minjá, que es la de comida o de cereal. Ya lo platicamos que era en el capítulo 2, estamos en el capítulo 2, de flor de harina, ¿no? Que era esta harina muy molida, que representa también el Mesías. Y va relacionada con el presentarte a Dios, aunque lo llaman más bien como de santificación. Uno es consagración y el otro es santificación. Ajá. Uno es como que me entrego a ti y el siguiente es voy a vivir apartado para ti. Eso es cereal. Ahí no lo puse en el siguiente capítulo, el capítulo 3 es Shelamim, que es ofrenda de paz, ofrenda de comunión. Y estas 3 ¿qué son? ¿Ofrendas qué? Voluntarias. Estas 3 son ofrendas voluntarias. Después viene Hatat, que Hatat, esa palabra ya la estudiamos. Hatat significa es el pecado involuntario por ignorancia, de hierro, es la palabra, de hierro, que le quise dar al blanco y no le di. ¿Okay? Estos son pecados, finalmente, y también llevan culpa. Y se acuerdan que había diferentes tipos de personas que podían caer en este pecado de ignorancia. Que era el Cohen Agadol, o los sacerdotes, también podían equivocarse, también podía ser que no estudiaron bien, lo que sea, no lo sabían todo y fallaban. Todo el pueblo podía fallar también, todo el pueblo podía caer en pecado de Hatat. O un líder, ¿no? Ahí dice un jefe, un príncipe, un líder del pueblo, un anciano. Y finalmente también dice cualquiera del pueblo. Ajá. Cualquiera del pueblo, al final cierra, podía cometer pecado por ignorancia. Y si fuera cualquier persona del pueblo, variaba la ofrenda que llevaba. ¿De qué dependía? Ahora sí que de su poder adquisitivo, de su situación pues, económica en ese momento. Y del tipo de pecado. Y se habla de 3 tipos de pecados particulares.
que era el testigo falso, ¿no? O alguien que llamaban a testificar y que no quería decir y que esa situación, impureza sobre cosas santas y finalmente jurar a la ligera, ¿no? Que era fácil de labios y que decía que iba a hacer una cosa y aunque sí quería no podía hacerla, pero ya había jurado. Ajá. Entonces el pecado de Hatat, Cohen Agadol, todo el pueblo, cualquier líder, un líder o cualquier persona. Y si era cualquier persona variaba, depende de esos tres. Si no era cualquiera de estos tres, presentaba una cabra o una oveja hembra. Pero si su situación económica era más adversa, podía presentar 2 aves. ¿Se acuerdan? Palominos o los tórtolos. Y si todavía la situación era más difícil, pues decíamos que tenía que ayunar, ¿no? Porque presentaba una porción de flor de harina que representaba como que la provisión de ese día. ¿Ah? Y les pongo ahí los versículos, porque de repente en las Biblias están ahí medio revueltos, como que bueno, es pecado y culpa y cuál es la diferencia. Y les decía, si no era de esos 3 tipos de pecados, entonces a fuerza era la cabra o la hembra la que tenía que presentar. Por eso les decía, pecar cuesta, sí cuesta, ¿no? La ignorancia cuesta, pues también costaba. Ignorar es caro. Entonces le dicen que la educación es cara, pero ignorar es más caro. En cuestión de la Torah era lo mismo. Y finalmente, la quinta tipo de ofrenda es Asham. Asham significa culpa. Ya después estudiaremos eso que tiene que ver también con el Mesías en Isaías 53, cuando dice que Dios cargó en él la culpa, el pecado de todos nosotros. A él lo hizo como culpable. Y Asham significa, o tiene que ver la idea, como de que ¿quién paga los platos rotos? O sea, como que él las va a pagar todas por mí. Pobre, ¿no? La ofrenda que se llevaba, él dice, a él le echamos la culpa, a él le echamos la culpa. Porque Asham ya es un pecado que ya involucra la voluntad, o sea, aquí ya es más de conciencia. ¿Y qué tipo de pecados eran? Se ofreció un carnero y era por tomar beneficios del templo, ¿se acuerdan? Que usufructo del templo. Alguien que no presentaba diezmos, alguien que no pagaba el medio ciclo, que no presentaba las ofrendas a su tiempo, que no llevaba las primicias, o sea, algo que era de Dios y que se lo quedaba ahí. Y el robo al prójimo, ¿se acuerdan? Ya que si le dio una cosa y luego lo negare y que le dijera, no, pues no me lo diste o ya te lo devolví, o sea, como que le estaba haciendo ahí alguna tranza. Era eso, y se presentaba un carnero, se tenía que dar la quinta parte de lo que se había quedado, y el carnero tenía que presentarlo y restituir lo robado. 3 cosas de ahí era restituir lo que robaste, lo que tomaste, presentar el carnero y añadirle la quinta parte. Entonces salía todavía peor. Ajá. Y fue lo que dijo Yeshua, dice que si tienes pleito con tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ahí déjala y ponte a cuentas con tu hermano. Dice, no sea que te entregue el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, porque tienes ahí un adeudo con él. Pues sabes qué, mejor antes, preséntate bien con tu hermano. ¿Ah? Y esta imagen que les pongo aquí es sobre la porción que se tomaba de harina, que se llama kemitzá, es el término que tomaban los sacerdotes, así, tomaban con 3 dedos y el dedo meñique lo sacaban. Entonces era la porción, así, de la medida, vamos a ver, cuando dice que tomara un puño, esa era la medida que se considera que se tomaba, ¿no?, de la ofrenda. Entonces era realmente poco. Eran 3 tipos de animales los que se presentaban en las ofrendas. Había 3, más el adicional que eran las aves. Entonces era el toro y toda su familia, ¿se acuerdan? La mamá vaca, el hijo así como adolescente, decíamos que es el novillo, la hija adolescente era la vaquilla y el más chiquilín era el becerro, ¿no? Esa era la familia. Después el carnero pues es como el papá, después viene la oveja, la mamá, el borrego es ya como más grande y el corderito pues es el chiquito, ¿no?, el menor de 1 año. Y después de la familia de la cabra, pues era básicamente la cabra y el macho cabrío o el chivo, eran los que se presentaba. Y en el caso de las aves, la tórtola y las palomas. Son dicen los rabinos que estos 3 animales pues corresponden a los 3 patriarcas, ¿no? Las aves era como que el adicional que se dio. ¿Ah?
Bueno, pues esta es la conclusión de las ofrendas. Les invito a que relean estos capítulos. Ahora sí que lo vimos pues a detalle, con todas las leyes que respecta. Y creo que sí es importante, creo que es muy importante conocerlas. Ya después, a partir del capítulo 8, ya va a hablar acerca de otros temas, aunque bueno, 8 y 9 es pues ya la consagración y el inicio, digamos que ahora sí que de todo lo que fue la teoría. El capítulo 8 y 9 ya va a ser la práctica para Aarón, ya va a ser la inauguración del tabernáculo, y ya a partir del capítulo 10 pues nos va otra vez a mostrar la narrativa de eventos que se dieron con los hijos de Israel. Así que, ¿alguna duda de las ofrendas? ¿Sí? Bueno, pues estúdienlas porque cuando regrese el Mesías, que sepamos. Ah, la anterior, pongo la anterior, ¿esa? Ok. Bueno, entonces son 3 tipos de animales los que se presentaban con sus familias respectivas y de las aves. Que no sé si sea cierto, pero dicen que los tórtolos, ya ves que los tórtolos dicen que cuando han ahí dos ahí muy acarameladitos, dicen, ay, parecen tortolitos, ¿no? Que porque dicen que el tórtolo, que cuando muere la pareja, dicen que se queda fiel a esa pareja, o sea que ya no se vuelve a casar, como que queda consagrado para esa persona que se quedó. Sí, imagínate cuando separaban allá los tórtolos y uno lo llevaban a sacrificar y así le arrancaban la cabeza así, y el otro, ay, no, qué horrible. Por eso les digo que el pecado es de las cosas más fuertes de las que Dios quiere que nos apartemos. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, Dios, Dios nuestro. Padre, gracias porque, Señor, en algún momento de nuestras vidas, tú tocaste nuestra conciencia.